Entonces, en la parte de producción, aquí lo que vemos es una cadena de suministros, ¿sí? Y en esta cadena de suministros nosotros estamos viendo primero pues, la dotación de los recursos, ¿verdad? Esa dotación de recursos tenemos que recibir mercaderías. Esas mercaderías tienen que pasar por bodega. Por almacén se van a producción. Producción se van a productos terminados. De productos terminados se van a almacén y de almacén se van a logística y transporte. Pero todo eso necesita plata. O sea, para poder desarrollar esa función necesitamos plata. ¿Ya? Entonces, es acá donde empezamos a ver que el presupuesto tiene gran, digamos, labor o función para determinar los costos, o sea, cuánta plata vamos a invertir en cada área, pero también para determinar el costo mínimo del producto, o sea, tener grandes cantidades de producto que nos ayuden a bajar el costo de producción y que nos ayuden a aumentar el precio de venta. Entonces, las utilidades serán mayores. Quiere decir, mejorar la producción tanto en stock, o sea, volumen, como en eliminar tiempos muertos del proceso. En este mapa nos indica cuáles son las áreas que están afectadas a cada presupuesto. Esto yo lo voy a subir para que no tengamos tanto problema. El presupuesto de ventas siempre va a ser la proyección que nosotros podamos hacer de cuánto podemos obtener de ingresos. Esto, como hemos visto en cursos anteriores, semestres anteriores, pues tiene que ver una proyección en relación a montos. Y eso se hace en función de la multiplicación, o sea, producto de unidades que producimos, unidades que pueden ser vendidas y el precio de venta que se puede tener. ¿Ya? El presupuesto de producción es la estimación de costos y gastos en los cuales incurrimos para poder producir un bien o producto, ¿verdad? Entonces, a eso nos estamos refiriendo, ¿sí? Y entonces en cada punto, pues, veremos algunas características. Y dentro de la función del presupuesto, solamente tiene dos características principales, ¿verdad? El presupuesto puede determinar el nivel de ingreso y determinar el nivel de gasto, ¿verdad? Cuando nosotros determinamos cuánta plata necesitamos y cuánto necesitamos invertir, lo que tenemos que ver son las fuentes de dónde vamos a obtener. Entonces, la proyección, si es una empresa, va en función de las ventas. Una entidad estatal va en función de la recaudación de los impuestos, ¿ya? Y de esta manera, entonces, estamos determinando qué se puede hacer o desarrollar con esta implicación de lo que es el presupuesto de ingresos y de egresos. Entonces, pues de esa manera nosotros veremos cómo va a desarrollarse la parte del presupuesto de ventas. Ahora, para poder vender, nosotros necesitamos pagar a empleados, vendedores, necesitamos transporte, necesitamos marketing, ¿sí? Para poder producir necesitamos materias primas, control de calidad, proceso de producción y transporte, ¿verdad? Para que funcione la empresa necesitamos encargados administrativos. También para poder desarrollar toda la función, los gastos administrativos son fundamentales.
Porque cuando nosotros determinamos el nivel de gasto con el cual nos vamos a enfrentar, lógicamente el nivel de ingreso debe ser bastante elevado para que pueda soslayar o pueda cubrir ese gasto, ¿verdad? Que tenemos ahí. Entonces, pues es importante que podamos nosotros generar un presupuesto que en la parte de ingresos pueda ser bastante alto y nos pueda ayudar, ¿verdad? A tener todo el capital necesario para poder invertir y que se convierta en una retribución, o sea, que se convierta generalmente en ganancias, ¿verdad? Al final de todo esto. Entonces, pues lógicamente tenemos que desarrollar, ¿verdad? Toda esta parte de la implicación del presupuesto. ¿Alguna pregunta que tengamos? ¿No? Bueno, entonces continuemos. Em, Dentro de todos estos elementos, pues solamente tenemos dos aristas, ingresos y gastos, ¿verdad? Entonces, toda esta parte de lo que nosotros vemos, pues, es toda la parte crítica, la parte como de la masa general del presupuesto. Ahora, para que nosotros podamos tener un presupuesto, principalmente el que debe estar afectado siempre será caja. Entonces, vemos que acá, dentro del ciclo de pronóstico, pues primero, pues, es obtener el presupuesto de la organización, o sea, saber de dónde vamos a captar esos recursos. Y también, cuando nosotros estamos viendo la parte de recepción, entonces esta parte de acá es un pronóstico de ingresos. Y ese pronóstico de ingresos se hace principalmente eh, por una proyección, utilizando un método matemático, un método estadístico, pero con cuestiones históricas, o sea, ver el comportamiento anterior de los presupuestos, ¿verdad?, que hemos generado. Y acá, cuando nosotros determinamos, por ejemplo, eh, podemos tener tres presupuestos anteriores, ¿sí? Pero cuando determinamos variaciones, las variaciones nos van a ayudar a identificar en qué momentos son viables y en qué momentos no son viables esas operaciones.
Ahora bien, dentro de esta parte, ¿verdad? Siempre necesitamos desarrollar. Y lo importante no es, por ejemplo, entonces, toda esta parte del presupuesto solo sirve si nosotros tenemos pronósticos establecidos. Para ver un presupuesto, nosotros necesitamos cier- ciertas reglas y ciertas categorías, porque tampoco podemos generar un presupuesto así porque se nos ocurre, no. Hay ciertas reglas que nosotros debemos de tomar en cuenta para un presupuesto, como los márgenes, ¿verdad? Que se pueden establecer. Para ello, hay un margen que siempre tenemos que tomar. Recordemos que cuando nosotros estamos viendo toda la parte de los estados financieros, estamos determinando, ¿verdad? Por ejemplo, cuánto tenemos de utilidad, cuánto tenemos de un margen de cuentas incobrables, cuánto podemos tener lo máximo de provisiones, cuánto podríamos tener, por ejemplo, como un margen de rentabilidad. Todos esos elementos, ¿verdad? Siempre hay que tenerlos presentes. Entonces, toda esta particularidad la tenemos que tomar en cuenta. Ahora, la principal regla que nosotros tenemos que tener es el presupuesto que nos tiene que servir de base siempre será el presupuesto del año anterior o del ejercicio anterior, pero también tenemos que ver el del año anterior a este, porque ese es el que nos dirá la variación entre uno y otro. Entonces, ese margen de variación es el que vamos a tener que proyectar. Los gastos pueden proyectarse a un 5, 7% y un 3 y 5, y los ingresos tendrían que proyectarse al doble, un 7, 10 y 12%, ¿verdad? Esa tendría que ser la particularidad. ¿Y de dónde tomamos esos elementos? De los costos pasados y de los niveles de ingreso pasados. Eso es lo que debemos de tomar, ¿verdad? Y con eso pues hacemos ya una proyección genérica de todo lo que nosotros estamos desarrollando, ¿sí? Entonces, a esa parte nos interesa ir generando como la parte de poder apuntarle a cómo crear un presupuesto. Lógicamente, también hay unas partes técnicas, ¿verdad? Dentro de los presupuestos, como lo que les mencionaba. Y cuando nosotros empezamos a ver toda esa parte presupuestal, es importante que podamos definir, ¿verdad? El margen que nosotros querramos darle. Si, por ejemplo, en el 2017 el margen que creció fue de 5, en el 2018 fue de 5,5, en el 2019 fue de 7, ¿verdad? En el 2020 fue de 6,8,
lógicamente lo que tenemos que hacer es determinar la tasa de incremento. Y con esas tasas lo que hacemos es sumarlas y de ahí ver el comportamiento de los últimos 3, cuánto ha aumentado o disminuido, traemos un promedio y ese promedio sería el aumento que podríamos tener. Para eso lo podemos hacer con una regla de 3, pero también lo podemos hacer con funciones. Y es igual a x más b. Y con eso, pues, nos podemos aproximar un poquito más a esas relaciones, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No tenemos preguntas? Bueno, entonces para la próxima clase ya no vamos a ver nada de teoría, sino nos vamos a meter a ver cómo crear presupuestos. Vamos a armar desde un presupuesto pequeño, un presupuesto por departamentos, hasta el presupuesto maestro que necesitamos saber. Ahora, lo que necesito ver es cómo van con lo del presupuesto que les había solicitado, la investigación. Bueno, no tenemos preguntas, entonces voy a dejar de